Y no hay duda que el 7 de octubre marcó un antes y un después en Israel y también en gran parte del mundo por lo que vino después en términos de esta guerra tan difícil. Pero a veces uno pierde la perspectiva en el tiempo porque, claro, los hechos se van sucediendo y cómo retener todo. Antes del 7 de octubre, durante meses Israel vivió una guerra interna feroz, manifestaciones en las calles, y muchos dicen que fue parte de lo que aprovechó el Hamas viendo esa división. Esa Israel que en 2 años y un poco más tuvo 5 elecciones, donde el único tema en realidad que se cuestionaba es el brillante liderazgo, pero tal vez demasiado prolongado, de Benjamin Netanyahu. Y luego vino la guerra, y la guerra tapa, por realidades tan difíciles, las divisiones por un rato, pero se esconden debajo de la alfombra. Se lo digo porque vamos a dialogar con alguien que, bueno, usted no requiere que lo presente en Radio High, es el hacedor de Atzad Sheini, es un analista y periodista tan claro, tan preciso sobre la realidad de Israel y Medio Oriente, escritor, no sé si ya terminó, pero está en eso para ser abogado, es guía de turismo, mire, como todos en Israel, muchas cosas y con mucho talento. Me refiero a Gabriel Ventasgal. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Un placer, Miki, un placer. Bueno, traté de darle un contexto a nuestro diálogo porque más allá de la información precisa de día a día, hay que tal vez poner un poco, a veces el foco en la lupa un poco más amplia. Y lo digo especialmente cuando ha vuelto a aparecer, entre otras cosas, esta grieta que ya estaba antes sobre la tensión entre el gobierno y la justicia. Hay un cuestionamiento muy directo del ministro Yariv Levin sobre la fiscal general. ¿Qué nos contarías al respecto? Mira, yo sé, es complicado explicarlo esto y más en radio en pocos minutos que tenemos, ¿verdad? Pero Después lo yo creo que invitamos a la conferencia. creo que sí es real que en el año 77, cuando el Likud llegó al poder, comenzó un proceso dentro de Israel en donde el viejo Israel logró trasladar los poderes para poder decidir de los elegidos al Deep State. Y el Deep State en Israel existe, y es un hecho. Entonces, ¿qué es el viejo Israel? El viejo Israel, el Israel tradicional, es el Israel laico, el Israel ashkenazí de judíos europeos, y el Israel con tendencias fuertemente socialistas. Eso es el Israel antiguo, el Israel que creó el país, de hecho. Y el nuevo Israel es mucho más conservador religioso, mucho más de derecha, más aún después del 7 de octubre, y es también más mixto, es menos europeísta, sino más mixto. Este paso entre una élite y otra élite no es siempre aceptado por las viejas élites. Y eso es un hecho, creo que es clarísimo. Es más, te lo voy a decir en forma de chiste. Tú vas por Jerusalén y escuchas una ambulancia eh, corriendo con su alarma encendida, con la sirena encendida, y si adentro de la ambulancia, Miki, hay una persona anciana con un derrame cerebral, el Partido Laborista está a punto de perder un voto. Y si dentro de la ambulancia hay una mujer embarazada, el Likud está a punto de ganar un voto. Ese es un hecho para mí clarísimo. Ahora, la vieja Israel, la Israel ashkenazí, laica y con tendencias de izquierda, se mantiene principalmente en cuatro focos de poder. En la academia, en la universidad, en la justicia, que prácticamente representa a un lado político del mapa político, si quieres decirlo, es una especie de representación de
Meretz y el Partido Socialista. En términos argentinos, Zaffaroni, pero con esteroides. Y el tercer grupo es la élite del ejército y el cuarto grupo es la prensa. Entonces, ese es el marco para mí claro, que también tiene que ver con el 7 de octubre. La reforma judicial torpe que intentó el gobierno cuando asumió el poder es una reforma judicial que técnicamente es correcta y la ejecutaron de forma pésima. Entonces, lo que está pasando ahora en Israel con respecto a la justicia, que es gravísimo y que es el regreso de la reforma judicial, hay que también analizarlo en el marco de esto, de personas que, por un lado, no quieren perder el poder porque le están moviendo el quesito del lugar, y de no muchos israelíes que actúan como borregos, porque les dicen que esto es el fin de la democracia y levantan pancartas convencidos que es el fin de la democracia. ¿Es que acaso antes de los años 90 no éramos una democracia nosotros? Éramos una democracia incluso más fuerte en muchos sentidos. Entonces, hay que analizarlo técnicamente qué es lo que está ocurriendo. Ha hecho un análisis, le agrego a lo que ya dije antes, como un sociólogo. Y como sociólogo yo de la calle siempre digo, conociendo Israel, esta Israel que está entre la Universidad de Jerusalén y Mahané Yehuda, ¿no? Como dos polos donde se ve claramente lo que usted está diciendo y cómo van de alguna manera en choque. Ahora, trajo ese intento torpe del gobierno de cómo llevar a cabo la reforma judicial, bueno, una situación realmente de insostenible. Y nuevamente, más allá de los argumentos de que pueden ser válidos, como has dicho, vuelve a la carga y esto, bueno, no es que hace que la sociedad israelí, que ya tiene suficiente trauma y dolor, viva un momento de distensión, sino que vuelve a traer un tema en un momento, otra vez que me parece casi, esto es personal, inoportuno e incluso diría para llegar a esa reforma de fondo, a ver si compartes, como en tantas otras cosas, se requeriría lo que por el momento no se ve, un gobierno de unidad nacional que permitiera la credibilidad, porque acá hay un tema también de, dije antes, la figura de Netanyahu cuestionada, de cuán creíble puede ser cuando él tiene situaciones, cuando todos tienen ahí algo. Digo, parecería que esto o no se entiende o no se piensa, y la pregunta es, ¿cuán peligroso es esto, Gaby? Mira, lo que nosotros vimos es que todo este circo en donde la gente perdió la razón en parte de la población y se ha transformado en fanáticos anti-Netanyahu y pro-Netanyahu. Estás hablando con alguien que piensa que Netanyahu tiene que renunciar y que tantas cadencias juntas son un error. Y estás hablando también con alguien que te dice que si hoy hay elecciones, es evidente que vuelve a triunfar Netanyahu. ¿Está bien? O sea que las dos cosas son verdades. O sea que sí, ha hecho cosas buenas, ha hecho también cosas malas. Y lo que pasa es que este lío de gente fanatizada comenzó con un juicio contra Netanyahu que no tiene ni pies ni cabeza, Miki. Va a haber que hacer mucho malabarismo legal para poder condenar, porque en el juicio, mira, ayer mismo le preguntan a una de las investigadoras principales si tiene prueba de que Netanyahu recibió realmente una cobertura mediática, que es la forma de pago. O sea, se acusa a Netanyahu de soborno al haber recibido un pago, una buena cobertura mediática. Si eso es así, todos los presidentes del mundo estarían en prisión, si eso fuese una tipología del delito. Lo que queda claro tras el juicio es que el Deep State intentó voltear a Netanyahu a través de un juicio. Y este hombre, en vez de renunciar como hicieron todos los demás, salió a juicio. O sea, tan obsesionado está, creo yo, con el poder, que salió a enfrentar al sistema. Y el sistema está perdiendo. O sea, es una vergüenza el juicio contra Netanyahu. Entonces, debido a ese juicio, no se hicieron coaliciones con Netanyahu. Y políticos superficiales, posmodernistas, realmente huecos como Yair Lapid, condenó a Netanyahu a no hacer una coalición con él por justamente este juicio. Entonces,
tú dices, bueno, tú quieres una unidad nacional para promover una reforma que mucha gente está de acuerdo. Bueno, hay que hacer un gobierno de unidad nacional, pero entonces no podés boicotear a aquel que gana las elecciones. Dicho todo esto, ¿qué es lo que está detrás de lo que está pasando ahora en Israel con el asesor? El asesor judicial del gobierno de Israel funciona también como la fiscal general. Y por jurisprudencia, no por lo que dice la ley, por jurisprudencia se estableció que lo que dice ella es palabra santa del punto de vista legal. Cosa que es una locura, no existe nada parecido en el mundo. Entonces, por ejemplo, decidió por jurisprudencia que todo ministro que está en proceso judicial y se abre el proceso judicial contra él debe renunciar. Se llama el antecedente Deri Pinhasi, de los años 90. Lo estableció el que es el Platón de toda la reforma judicial que nos llevó a esta crisis, Aarón Barak. Entonces, él decidió eso, o sea que Miki, estás borrando el principio de inocencia. O sea, en todo sistema judicial tú eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. En el caso de los ministros debe renunciar cuando se le abre carpeta. Entonces lo que vimos es que cualquier ministro de justicia que quería hacer una reforma, mágicamente se le abría una carpeta, un juicio en su contra. Entonces tenían que renunciar y renunciar y renunciar. Así renunció Jacob Neeman, Ruby Rivlin, Jaime Ramón. ¡Qué casualidad! El único que no tiene que renunciar es el primer ministro. Entonces, él, en vez de renunciar, como hicieron otros, él sale a la lucha. Dicho esta fiscal general asesora, y cada vez que asesora se pone en contra del gobierno en cosas que son rarísimas. Entonces, fue nombrada como un nombramiento netamente político, y el ministro de Justicia lo que quiere hacer es sacarla del cargo. Ahora, en el camino, Miki, pasan cosas rarísimas. Por ejemplo, para que no la despidan, impulsa una investigación contra el primer ministro y sus asesores por un tema de Qatar. El asesoramiento que asesores del gobierno trabajaron para Qatar. Entonces, si la despiden, ella puede argumentar que conflicto de intereses. La están despidiendo porque está investigando algo que el gobierno no le gusta. Y en ese caso, la Corte Suprema de Justicia la va a respaldar. Este es un tema que regresa todo el tiempo a lo mismo. Es un conflicto entre los que son elegidos y que quieren gobernar y el Deep State. El asesor judicial representa al Deep State, lamentablemente la justicia israelí también. Como has dicho, casi la necesidad del análisis ese primero, sociológico, de la Israel y su evolución. Ahora, claro, todo esto en un contexto de un país que sigue viviendo el trauma, la guerra, el dolor y desafíos enormes, y donde, viste que hay cosas que uno puede cambiar en el momento oportuno. Parecería que otra vez no es el momento oportuno y que esto va a traer seguramente otra vez ese fanatismo que has planteado, que está muy instalado y que no ha hecho bien antes del 7 de octubre, ni tampoco uno piensa que lo va a hacer a futuro. Te traigo algo Mira, más, Gaby. Vicky, Sí. no estoy seguro, ¿eh? ¿Sabés que no estoy seguro? ¿Sabes por qué te voy a decir que no estoy seguro? Porque el 7 de octubre despertó muchos cuestionamientos. Ujú. Por ejemplo, el Deep State que representa el Shabak, el Servicio de Inteligencia Interno del Estado. Eso te iba a llevar. ¿Ok? O, por ejemplo, jueces y fiscales por ejemplo, ¿sabes qué? La acusación falsa que soldados israelíes violaron a soldados de Hamas de Nukba. Eso fue filtrado por la Fiscalía Militar y fue potenciado por medios de comunicación que son aliados de esta Fiscalía. Todo esto, la gente empieza a estar nerviosa y estar enojada con el Deep State. Y yo creo que lo que está haciendo Yariv Levin, indirectamente Netanyahu, es publicar esto. Entonces yo no estoy seguro, Miki, que estamos igual ahora de lo que estábamos en antes, porque cuando vos en el pasado ahora empezás a ver que soldados israelíes declararon que no servirían al ejército por una reforma judicial que ellos catalogaban como el fin de la democracia, la gente ahora empieza a decir, esto lo escuchó jamás. Ustedes se van a hacer cargos de haber sido Sarbanim y la prensa se va a hacer cargo de no haber demonizado a los que eran Sarbanim.
para nuestra audiencia, Sarban es aquel que se niega a servir al ejército. Fue Sarbanut, fue rechazar servir al ejército porque vos o bien tenías intereses ideológicos en mantener el poder bajo tu ala, o bien eras un borrego que te comiste la pastilla, que esto era el fin de la democracia. Digamos, Gaby, y te llevo a la próxima pregunta, que de alguna manera todos están hoy cuestionados, ¿no? Este es parte del problema, la credibilidad de unos y de otros, porque claro, alguno dirá, claro, trae esto el gobierno ahora y lo vuelve a poner en el telón porque no crea una comisión investigadora estatal para analizar el 7 de octubre, cosa que viene pidiendo el ejército, que viene pidiendo el Shabak, digo el Shin Bet, todo esto que aparece y en la mitad de los informes también, que sobre eso te quiero preguntar, porque han sido muy autocríticos, tanto el ejército como el Shin Bet, respecto de su accionar, de lo que pasó, y cuando uno va leyendo los elementos, dice realmente ha sido no solo una catástrofe, sino un nivel de negligencia enorme, enorme por decirlo menos. Yo no estoy de acuerdo contigo que han sido autocríticos, ¿eh? El informe de Shabak es simplemente un intento para sacarse la responsabilidad de encima cuando ellos fueron los principales responsables. Es una vergüenza el informe, para mí. Es una vergüenza en donde le echa la culpa a Qatar, le echa la culpa al gobierno y le echa la culpa que ellos no tenían suficientes espías dentro de la Franja de Gaza. Es una vergüenza ese informe. Pero sí estoy de acuerdo en que hay que levantar una comisión de investigación oficial para poder ver por qué el principal responsable, que es Netanyahu, por ahora no se lo investiga, qué fue lo que hizo él, y debe haber un informe para la responsabilidad política del primer ministro. Es más, si no hay ese informe, debería renunciar y pedirle al público nuevamente su confianza. ¿Está bien? Eso por un lado. Pero hablemos concretamente. El que ahora es presidente de la Suprema Corte de Justicia tenía una causa en camino porque él tenía unas construcciones en Tel Aviv que firmó a nombre de su nombre anterior, y él se metió a tratar causas de la Municipalidad de Tel Aviv. En otras palabras, hubo un delito menor de construcción y él le borraron la acusación en su contra y él siguió tratando las causas de la Municipalidad de Tel Aviv. O sea que hay un conflicto de intereses obvio. Muy bien, saltó ese tema y él de todas formas asumió como presidente. El gobierno dijo, usted a nuestros ojos no es reconocido como presidente porque usted hizo algo que está mal y hasta que no se lo investigue, usted no puede asumir. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el marco. Miki, ¿quién tiene que conformar la comisión de investigación oficial? Según la ley israelí, tiene que ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces el gobierno le va a dar un tipo que es considerado más de izquierda todavía que Aarón Barak, el derecho de formar una comisión que ya los va a condenar. Entonces, ahí está el dilema. Formemos una comisión quizás con gente que sea aceptada por todos. Ese es el dilema que está teniendo ahora. La comisión debe ser levantada, sin duda. La pregunta es quién lo va a hacer. Meir Amit, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no creo que sea la persona indicada. La guerra interna, tan peligrosa o más peligrosa que la otra, y está en Israel. Y cuando hablaste, tal vez casi para cerrar y dejarte obviamente tu reflexión final, Gaby, de la Israel que fundó el Estado con esos próceres que conocemos, que también fueron cuestionados y que también tuvieron situaciones, lo que parece estaba tan claro era, bueno, eran ciertos valores, ciertos principios y que eso les daba, más allá de las críticas, nadie puede decir que Golda Meir se haya enriquecido o que, bueno, Ben Gurión haya vivido en un palacio recibiendo, bueno, todas estas cosas que con el crecimiento de Israel, con una economía que ha tenido la pujanza y con todo esto, dijiste hay una Israel nueva. Desgraciadamente hoy me parece que si uno mira más allá de los nombres propios y te pregunta, Gaby, ¿quién es en Israel hoy una figura incuestionable? Son pocas, son pocas. Y esto hace que sea tan difícil lo que está pasando adentro, ¿no? Porque a quién escuchamos y quién de alguna manera es un referente que pueda bajar los niveles de la tensión interna y la disputa.
tal vez el presidente, pero el presidente, bueno, también tiene su historia, como todos en Israel, pero qué complicado, ¿no? Esto de la guerra interna y hasta dónde esto afecta el futuro de Israel, tanto más que los enemigos externos. Te dejo para cerrar. Sí, sin duda. Pero te voy a hacer una pregunta antes. Pero sí, sí, sin duda lo que está diciendo es perfecto. Tengamos en cuenta lo siguiente. Eh, la realidad de hoy es que los medios de comunicación y las investigaciones sobre nuestras líderes son mucho más amplias que lo que era en el pasado. Desde ya. ¿Tú te imaginas Ben Gurión siendo primer ministro? Y todos sabemos hoy que Paula Ben Gurión, su esposa, era cleptómana. ¿Está bien? Entonces, ¿tú te imaginas hoy un primer ministro con una esposa cleptómana? Entonces sería extraño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estás de acuerdo conmigo? Ahora, por otro lado, tenemos que hay investigaciones que son selectivas. A uno se le investiga u a otro no. Ujú. Por ejemplo, ¿alguien investigó, por ejemplo, cómo se hizo multimillonario Ehud Barak? ¿Te imaginas si se lo hubiese investigado en serio a Ehud Barak? Estaríamos horas, no Algo, telas. algo aparece de vez en cuando, ahora apareció en el listado de Jeffrey Epstein, que parece Ah, que era un consumidor de su amistad. pero claro que sí, además hablamos de cobertura mediática selectiva. Se investigó cómo Tzipi Livni fue mimada por Idiota Jonot, y ni hablar con Yair Lapid. O sea, acá hay selectividad porque, otra vez, te vuelvo a decir, el Deep State protege a los suyos. Ahora, Gaby, dicho esto, para terminar, Miki, te sí, quiero hacer una pregunta rápida. Robert Dahl decía que tu fuente de autoridad, te escuchan por 4 razones: por la ley, por la tradición, por el carisma y por el conocimiento. Los judíos nos enamoramos del carisma y conocimiento. Decime, por favor, Miki, vos, ¿a quién ves hoy líder de Israel que tenga carisma y conocimiento? Benjamin Netanyahu, por eso sigue donde está. Lamentablemente no tenemos otra alternativa por ahora. Esperemos que pronto veamos a alguien que le pueda entrar a sus zapatos. Gaby, como siempre, tan claro y para la audiencia de Jai, que especialmente está atenta a lo que pasa en Israel, estos temas son vitales, aunque parezcan secundarios frente a los secuestrados y frente a todo lo que pasa en el dolor cotidiano. Este análisis y este desafío, este dilema, como lo ha dicho Gabriel Mentasgal, hacia el destino y el futuro del Estado judío. Gaby, un abrazo grande y buenas noticias. Gracias. Un placer hablar contigo, Miki.